Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del lunes de la investigación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, conocida mía. Ella es Natalia Beatriz Comba. Ella es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene una maestría en microbiología de la Universidad Nacional de Colombia. Es una maestría interfacultades y tiene un doctorado en ciencias biología también de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente ella se encuentra haciendo su estancia postdoctoral en la Pontificia Universidad Javeriana y hoy les trae una charla muy interesante. Entonces, adelante Natalia, si quieres haz una presentación breve de tu experiencia y puedes ir con la presentación en este momento. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Pues sí, en este momento me encuentro haciendo una estancia postdoctoral, pero en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. He trabajado todo el tiempo en bacterias asociadas a organismos marinos y pues básicamente lo que hacemos es hacer bioprospección para buscar enzimas y compuestos de interés biotecnológico. En eso es en lo que me he centrado en los últimos años. Entonces, les voy a mostrar la presentación y podemos comenzar. ¿La ven bien ahí? Sí. Ok, vale. Entonces, el título de esta charla es Bacterias epífitas de vulva lactuca y su potencial en la producción de enzimas y compuestos bioactivos. Entonces, aquí les muestro la estructura de la presentación. Entonces, pues la idea es hablar un poco de cuál es la interacción que existe entre estas macroalgas y las bacterias epífitas, cuál fue el planteamiento del problema que nosotros hicimos para esta investigación. Y luego vamos a tener dos partes. En la primera parte, pues vamos a hablar un poco de la descripción de la comunidad de bacterias epífitas mediante análisis del gen N-ribosomal 16S, para lo cual pues les voy a hablar un poco de la metodología, de los principales resultados que obtuvimos y de las conclusiones. Luego les voy a hablar de la evaluación de la actividad enzimática en esta comunidad de bacterias epífitas de macroalgas, para lo cual también mencionaré la metodología, los resultados y las conclusiones. Les hablaré al final un poco de lo que estoy haciendo actualmente, de las recomendaciones, de los agradecimientos y pues la bibliografía. Entonces, para comenzar, es importante tener en cuenta que los ecosistemas marinos albergan diversos grupos de microorganismos y pues esta diversidad hace que exista una gran proximidad espacial entre los microorganismos y conduce a que existan interacciones tanto intra como intercelulares, lo que desencadena mecanismos de competencia tanto por espacio como por recursos. Esto hace que los microorganismos busquen superficies sobre las cuales asentarse y pues crecer y colonizarlas, como lo vemos en la fotografía que muestra en la imagen derecha, donde ustedes ven la superficie de una macroalga marina colonizada por diversos tipos de microorganismos. Esto pues desencadena un proceso, un fenómeno que se conoce como epibiosis, que ocurre cuando un conjunto de organismos sobreviven en un hospedero vivo, de manera que el organismo que actúa como sustrato se denomina basibionte, mientras que los organismos que crecen sobre esas superficies vivas se conocen como epibiontes. Entonces hablamos de epizoos y el sustrato sobre el que se asientan es un animal, y epífitos cuando el sustrato sobre el que crecen es una planta. Entonces aquí siempre me voy a referir a epífitos porque vamos a hablar de macroalgas marinas que sirven como sustrato para estos microorganismos. Aquí les muestro un ejemplo de la presencia de estos microorganismos sobre diferentes secciones de la macroalga. Entonces, aquí les señalo básicamente el extremo distal de la hoja, que está pues colonizado por bacterias, igual que la parte media. Lo mismo sucede con los rizoides que sirven para que la macroalga se asiente sobre el sustrato. Entonces, en las diferentes secciones de la macroalga vemos presencia de microorganismos colonizadores. Y pues estas imágenes fueron obtenidas gracias a microscopía de epifluorescencia. Pero ¿cuál es la importancia de esta macroalga además de ser sustrato para el crecimiento de diversos tipos de microorganismos? Pues principalmente que son productores primarios en el mar, gracias a que realizan procesos fotosintéticos y producen oxígeno. Adicionalmente sirven como guarderías para muchas especies de peces e invertebrados marinos y en algunas regiones de Asia son usadas para distintas preparaciones gastronómicas por el contenido nutricional que tienen estas macroalgas.
¿Qué requerimientos necesita particularmente Ulva lactuca, que es la macroalga en la que yo, pues, digamos que he estudiado todo este tiempo? Básicamente, pues, aguas marinas o salobres, porque estas macroalgas toleran salinidades entre un 2 hasta un 35%. Necesitan energía lumínica, dado que son productores primarios. Necesitan un sustrato sobre el cual asentarse y concentraciones no limitantes ni de fósforo ni de nitrógeno. Como ustedes ven en la imagen inferior izquierda, en algunas regiones, principalmente en Asia, se presentan altas concentraciones de nitrógeno y de fósforo, lo que causa los llamados afloramientos de algas, que son pues crecimiento desmedido de estos organismos que pues llegan a cubrir casi toda la playa. En cuanto a la morfología, pues estas macroalgas se caracterizan por presentar un talo, como lo vemos acá, que está pues constituido por hojas, y a través de los rizoides, estas macroalgas se pueden fijar a los sustratos. ¿Qué tipo de interacciones ocurren entre estas macroalgas y los microorganismos? Pues hay muchísimos mecanismos que ocurren en estas superficies. Básicamente se forman biopelículas bacterianas, pero pues además de bacterias se pueden encontrar protozoos, virus, distintos tipos de microorganismos. Y sobre estas superficies pues se genera la producción de metabolitos secundarios, tanto por las macroalgas como por los microorganismos que allí se establecen. Se sabe que estos metabolitos secundarios lo que hacen es servir como mecanismos de control para prevenir la colonización de algunos patógenos o también el acercamiento de algunos herbívoros que consumen estas macroalgas. También, pues como consecuencia de los procesos fotosintéticos se produce oxígeno, que es asimilado por los microorganismos, y adicionalmente, pues los organismos producen CO2, que es utilizado por las macroalgas. También se ha demostrado que existe un gran número de enzimas que son sintetizadas por estos microorganismos y que les sirven para asimilar los diferentes nutrientes que existen o que están disponibles en la superficie macroalgal. Estos, digamos, algunos de los ejemplos de las interacciones que ocurren entre las macroalgas, entre las superficies macroalgales y los microorganismos que allí se establecen. Pero ¿cuál es el papel de las bacterias particularmente en esta interacción con las macroalgas? Entonces, digamos, en los procesos de morfogénesis ya hay varios estudios que han demostrado que las bacterias epífitas son claves para el desarrollo de la correcta morfología de las macroalgas. Entonces, ustedes ven aquí una serie de fotografías donde se muestran en este cuadrito A plántulas que provienen de esporas macroalgales que fueron tratadas con antibióticos con el fin de remover todas las bacterias que estaban allí presentes. Y esta es una plántula que viene de esporas en condiciones normales. Entonces, esta imagen B corresponde a plántulas, pues, digamos, la morfología típica, y pues ustedes ven una morfología totalmente atípica cuando se remueven todas las bacterias epífitas que se encuentran asociadas a las esporas. Mientras que cuando estas plántulas son reinoculadas con bacterias epífitas, ustedes observan cómo se va otra vez recobrando la morfología normal de estas macroalgas. Mientras que esta que está en ausencia de bacterias, pues sigue conservando la misma morfología típica que vimos acá arriba. Esto pues ha permitido demostrar que las bacterias epífitas son claves para el desarrollo, para la correcta morfología de las macroalgas. Aquí vemos otra comparación, pero ya a nivel celular. Entonces este cuadrito A corresponde a células que fueron tratadas para remover todas las bacterias epífitas, y este pues células que crecen en condiciones normales. Como ustedes ven, existen diferencias en cuanto al tamaño y algo de la forma de las células. Hay otro factor importante en el que digamos que participan las bacterias epífitas, y es en el establecimiento de las esporas en los sustratos sobre los cuales las macroalgas crecen. Entonces aquí vemos esporas macroalgales totalmente rodeadas por bacterias epífitas. Lo mismo sucede aquí pues en esta imagen de microscopía óptica, diferentes estadios de la plántula asociados a bacterias epífitas. Entonces ya se ha determinado que a través de mecanismos de comunicación bacteriana, las esporas se encuentran en los sustratos sobre los cuales se asientan y pues posteriormente se da el desarrollo de las macroalgas. ¿Qué reciben las bacterias epífitas de esta interacción con las macroalgas? Pues como les mencioné, las superficies de las macroalgas son ricas en proteínas, en lípidos y en carbohidratos principalmente. Adicionalmente presentan ulvano, que es el principal componente de la pared celular de las macroalgas, junto con celulosa.
un polisacárido que puede ser utilizado por las bacterias como fuente de carbono. Todos estos compuestos pues, son asimilados mediante síntesis de enzimas específicas por parte de estas bacterias y los microorganismos que se encuentran asociados a estas superficies. ¿Por qué nos interesan las enzimas marinas? Pues las enzimas marinas, debido a su origen, presentan características que las hacen llamativas a nivel funcional. Entonces, digamos que son enzimas que tienen actividad en condiciones halófilas, así como en pHs alcalinos, que son los pHs típicos del mar. Adicionalmente, son, digamos, activas en condiciones variables de temperatura. Todo esto, pues, digamos que llamó nuestra atención y por eso centramos el estudio en estas enzimas. ¿Cuáles enzimas nos interesaban? Nosotros en particular estudiamos celulasas que catalizan la transformación de celulosa en monómeros de glucosa. También estudiamos lipasas que catalizan la hidrólisis de ácidos grasos. También nos centramos en amilasas que catalizan la hidrólisis de almidón y en agarasas que hidrolizan las uniones que existen entre las cadenas de agar. Estas fueron pues las enzimas de interés para nuestro estudio. Habían algunos antecedentes de celulasas que habían sido identificadas en algunas bacterias aisladas de superficies macroalgales. Principalmente estas bacterias fueron identificadas como de género Bacillus, y al hacer un estudio de estas enzimas, pues encontraron que eran tolerantes en diferentes solventes, además de ser estables en condiciones de salinidad, alquilinidad, como les mencioné, para las enzimas, como una característica de estas enzimas marinas. En cuanto a la un reporte de un microorganismo del género de los microbios que había sido obtenido en la superficie del especies marinas, con actividad en diferentes concentraciones de cloruro de sodio, principalmente al 3%, así como de agarasas aisladas de algas rojas y pertenecientes a los géneros, estas bacterias productoras pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Vibrio y Aeromonas, pues que sintetizan este tipo de enzimas en particular y pueden crecer utilizando agar como fuente de carbono. En cuanto a los estudios ya dirigidos a las bacterias epífitas que crecen sobre estas macroalgas, pues básicamente se centraron en algunas presentes en el mar Báltico y otras presentes en Australia. Entonces, los antecedentes tenían que ver con Ulva australis, con Ulva compresa, con Ulva prolífera y con Ulva intestinales. Estos estudios comenzaron desde el 2007 hasta el 2011 y pues se basaron en aproximaciones como DGG y la construcción de librerías para el gen ARN ribosomal 16S. El estudio que sirvió como base para esta investigación pues fue el realizado por Burke y colaboradores en el 2011, que se hizo con la macroalga Ulva australis y que se basó básicamente en la construcción de librerías para el gen ARN ribosomal 16S. Ellos compararon la comunidad de bacterias epífitas de la macroalga con la comunidad del agua circundante. Y pues ese fue el estudio que sirvió de base para esta investigación. Para Colombia, pues digamos que a la fecha en que comenzamos a hacer este estudio no habían registros de otras investigaciones que se enfocaran en la comunidad de bacterias epífitas para Ulva lactuca. Lo que había era diferentes aproximaciones pero enfocadas en la extracción de metabolitos sintetizados por las macroalgas y ver el potencial de estos microorganismos como antioxidantes o otro tipo de aplicación biotecnológica. En algunos estudios liderados por el doctor Martínez y por la doctora Carmenza Duque de la Universidad Nacional, que también hizo una serie de estudios enfocados en compuestos bioactivos de organismos marinos, entre los que se encontraba Ulva lactuca. Entonces, teniendo en cuenta pues este desconocimiento en el tema, nosotros planteamos dos preguntas de investigación para este estudio. La primera pues era describir cuáles eran los grupos de bacterias epífitas de Ulva lactuca presentes en el litoral rocoso de la Punta de la Loma, en Santa Marta, Caribe colombiano. Ahorita les voy a hablar un poco del área de estudio. Y la segunda era si sintetizan estas bacterias epífitas enzimas de tipo lipasas, celulasas, amilasas o agarasas que por sus características funcionales sean de interés biotecnológico. Estas fueron pues nuestras dos principales preguntas de investigación. Entonces, la zona de estudio, como les mencioné, se centró en Santa Marta, en la Punta de la Loma, que es la playa que queda justo
en inmediaciones del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Esta zona tiene pues las características que son ideales para el crecimiento de macroalgas porque presenta una plataforma rocosa, porque pues además tiene dos épocas climáticas, una de las cuales favorece el crecimiento de las macroalgas, principalmente la época lluviosa, que se presenta entre agosto a noviembre, y pues la otra época en donde las macroalgas, digamos, están en menos abundancia, que es la época seca que va de diciembre a abril. Nosotros muestreamos en febrero y en julio durante 2014, 2015 y 2016 bajo pues el permiso marco que regía en la Universidad Nacional de Colombia. Y pues ahí aparece pues el mapita de la zona de estudio y las coordenadas en las cuales se hicieron los muestreos. Entonces aquí pues en este cuadrito ustedes ven a Ulva lactuca creciendo sobre superficies rocosas. Lo que nosotros hicimos fue colectarlas pues con pinzas estériles, las guardamos en bolsas de polipropileno que se pueden esterilizar y pues transportar fácilmente. Las llevamos con agua de mar y luego las refrigeramos para, digamos, enviarlas por transporte aéreo al laboratorio del Instituto de Biotecnología de acá, la Universidad Nacional. Estas muestras se emplearon para dos aproximaciones, que fueron, pues, en primer lugar, el aislamiento de bacterias epífitas y, en segundo lugar, pues, la extracción de ADN total de estas bacterias. Entonces, como les mencioné, la primera parte de esta charla, pues, se centra en la descripción de la comunidad de bacterias epífitas mediante el análisis del gen ARN ribosomal 16S. Entonces, como les mencioné, utilizamos muestras que hemos colectado en 2014 y que teníamos almacenadas en el Instituto de Biotecnología y muestras que colectamos en 2015 y 2016 en los meses de febrero y julio, pues para cubrir las dos épocas climáticas de la región de Santa Marta, que caracterizan esta región. Entonces, para la aproximación independiente de cultivo, lo que hicimos básicamente fue aislar estas bacterias epífitas a partir de los talos macroalgales, utilizando pues medios de cultivo previamente reportados en literatura para estas cepas marinas. Luego hicimos la extracción de ADN de cepas seleccionadas y amplificamos el gen 16S. Luego este polímero fue secuenciado por Sanger y las secuencias fueron comparadas contra bases de datos de NCBI y en Z-Taxon. Todas las cepas fueron depositadas en la colección del Instituto de Biotecnología, que estaba pues depositada en el Registro Nacional de Colecciones, registrada. Adicionalmente, pues con las secuencias que obtuvimos, las depositamos en GenBank. Para la aproximación independiente de cultivo, lo que hicimos fue pues extraer el ADN bacteriano utilizando un kit. Luego, este ADN se utilizó para construir una librería, básicamente de amplicones de la región B3 a B4 del gen ARN ribosomal 16S. Luego secuenciamos empleando la plataforma Illumina MySeq y con las secuencias que obtuvimos empleamos el software Chime, que es ampliamente usado para evaluar diversidad de comunidades, empleando la base de datos Silva, que para ese momento era la más actualizada, era de 2016, y la librería de Phylosec para hacer todos los análisis estadísticos. Las secuencias, los 30 otros más abundantes, también los depositamos en la base de datos de GenBank. Bueno, del componente cultivable, pues aquí les muestro los resultados. Nosotros aislamos 273 bacterias epífitas de Ulva lactuca, de las cuales identificamos 52. A partir de esta identificación vimos que el género Vibrio pues era el más importante dentro de la comunidad. Adicionalmente encontramos un aislamiento perteneciente al género Pseudomonas y 5 al género Bacillus. Digamos que esto no era extraño porque pues habíamos visto en la literatura que el género Vibrio hace parte de la fracción cultivable de las bacterias marinas y es uno de los grupos más importantes. Entonces, aquí les muestro pues el árbol genético que construimos con las secuencias de 16S, donde ustedes ven que predomina el género Vibrio y pues aparte de Bacillus y de Pseudomonas. Digamos que a comparar con otros estudios, habíamos visto que para Ketomorpha, que es una alga verde también, se había reportado, igual que para Enteromorpha y para otras especies del género Ulva. ¿Cuáles son las explicaciones para la, digamos, predominancia de este género? Pues que metabolizan polisacáridos algales como alginato, celulosa, pectina, laminarina, entonces pues eso les confiere una ventaja sobre los demás grupos.
También, pues como lo sabemos, presentan mecanismos de quorum sensing o comunicación bacteriana, participan, como lo vimos al comienzo, en la morfogénesis de las macroalgas y en el establecimiento de las esporas sobre los sustratos. Adicionalmente, presentan diferentes mecanismos de antagonismo hacia competidores. Dentro de lo que más se ha reportado, pues es la síntesis de metabolitos secundarios. Para bacilos y pseudomonas también hay una serie de razones que explican pues su presencia, porque pueden degradar la pared celular macroalgal a través de diferentes tipos de enzimas y pues aprovechar los nutrientes que allí se encuentran, porque producen compuestos con actividad antimicrobiana al igual que Vibrio y porque también sintetizan inhibidores de quorum sensing, que puede ser un mecanismo interesante para estar sobre estas superficies macroalgales. En cuanto al componente no cultivable, pues lo que nosotros encontramos fue un total de 10.634 OTUs o unidades taxonómicas operativas. También se vieron diferencias entre los años de muestreo, como ustedes lo aprecian en esta tablita. Vemos que para 2014 se presentó el menor número de OTUs, mientras que para 2015 se presentó el mayor número de OTUs identificados en los muestreos. Adicionalmente, al hacer los análisis de diversidad, vimos que el 2015 fue el año que presentó mayor diversidad. También se detectó una baja uniformidad, digamos que vista a través del índice de Simpson, lo que nos muestra que existen algunos grupos dominantes dentro de esta composición. También vimos las curvas de rarefacción, que básicamente en el eje X nos muestra el número de secuencias por muestra y en el eje Y el número de OTUs observados. Lo que uno espera con este tipo de curvas es que la pendiente disminuya y se aproxime a una asíntota, lo cual pues nos dejaría ver que nuestro muestreo está representando en gran medida la diversidad de grupos presentes en esta comunidad. Y esto pues fue lo que nosotros observamos en este estudio. Si comparamos con las curvas de rarefacción de Burke, vemos pues que estas no se aproximan a la asíntota, lo que significaría que requerirían un poco más de esfuerzo muestreal para cubrir toda la diversidad que está en esa zona. Entonces nos dejaba tranquilos porque pues nuestro muestreo realizado en el tiempo, es decir, 2014, 2015 y 2016, estaba representando la diversidad de grupos presentes en esta comunidad. En cuanto a la composición a nivel de filum, entonces ustedes ven aquí los filum más importantes, los fila más importantes, perdón. Entonces está Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria, Firmicutes, Cianobacteria, Deinococcus termi y Chloroflexi. Para todos, a excepción de Deinococcus termi, digamos que es similar a lo que se ha visto para Australia y para el mar Báltico. La composición es la misma a nivel de filum. Pero aquí resalto a Deinococcus termi porque si bien se había descrito como un grupo importante en macroalgas, no se había reportado para macroalgas verdes, particularmente para Ulva lactuca. Entonces digamos que esta es una diferencia a nivel de filo. A nivel de familia, pues aquí lo mismo, vemos la abundancia relativa y los diferentes muestreos y digamos las familias más importantes fueron Rhodobacteriaceae, Flavobacteriaceae, y las demás que aparecen acá listadas. Ya comparando con los reportes previos, vimos que Sphingomonadaceae y Plantomycetaceae, que habían sido familias descritas como muy representativas para macroalgas del mar Báltico y de Australia, pues no están presentes aquí en Ulva lactuca. Digamos que esa es una diferencia importante. Hicimos una gráfica, un MDS, para ver las diferencias en cuanto a los muestreos en términos de composición. Empleamos dos sets estadísticos que se usan para este tipo de análisis, que son Anosin y Adonis, y pues vimos diferencias significativas respecto al año de muestreo. Aquí vemos un grupo grande, mientras que acá vemos dos muestreos que están, pues, digamos, alejados del grupo principal. Estos dos muestreos corresponden a los dos realizados en 2016. ¿Qué pasa con esto? Ya viendo en detalle esos muestreos de 2016, particularmente el segundo muestreo, vemos diferencias en cuanto a la abundancia relativa de algunas de las familias. Entonces, digamos que aquí observamos que en el resto de los muestreos es importante Flavobacteriaceae y también es importante Hyphomonadaceae. Mientras que para el segundo muestreo de 2016, Hyphomonadaceae
pues mantiene su importancia, pero Rhodobacteria se aumenta, mientras que Flavobacteria se disminuye. Entonces, digamos que las abundancias en estas tres familias nos estaban explicando que había las diferencias que habíamos detectado en los análisis anteriores. ¿Qué sucede con esto? Pues analizando los resultados en detalle, nosotros nos enfrentamos a un fenómeno del Niño 2015-2016 que trajo como consecuencia la disminución en las lluvias en un 30-40% y un incremento en la temperatura hasta de 2.5 grados centígrados, esto particularmente para la región de Santa Marta. Entonces, lo que nosotros creemos es que este fenómeno del Niño pudo haber tenido consecuencias en la composición de la comunidad de bacterias epífitas que nosotros estábamos estudiando. Adicionalmente, como otro dato de interés, pues algunas familias solamente las identificamos en 2016. Un ejemplo es Shigella y Eosinospirillacea. En este diagrama de Denbis, básicamente lo que observan son el número de otus comunes para todos los años de muestreo, el número de otus comunes entre diferentes años y el número de otus únicos para los diferentes años de muestreo, donde 2015 y 2016 se caracterizaron por presentar el mayor número de otus únicos. Entonces, todo esto nos lleva otra vez a pensar que el fenómeno del Niño que azotó pues tan importantemente al país pudo haber influenciado en el comportamiento de estos grupos bacterianos. Adicionalmente, comparando con otros estudios, como les mencioné, los que comenzaron en 2017, 2019 y 2011 con diferentes especies de ulva, estos estudios preliminares habían identificado una subpoblación de bacterias que siempre estaba presente en Ulva australis y ellos la llamaron como comunidad core. Después venía el estudio de Burke, que como les mencioné fue como el que nos sirvió como base para este estudio, y ellos compararon esa subpoblación con lo que ellos habían encontrado en su estudio y no encontraron ninguna similitud en términos de esas secuencias core. Entonces ellos lanzaron una hipótesis que se llama la hipótesis de la lotería, en la que establecen que la presencia de esas bacterias sobre las superficies macroalgales no depende de un grupo taxonómico particular, sino más bien de que las bacterias que tienen las funciones requeridas para colonizar la superficie, pues lleguen y se establezcan allí. Funciones como cuáles, como por ejemplo la formación de biopelículas o la síntesis de enzimas específicas para degradar los compuestos que hay sobre las superficies macroalgales, mecanismos de quorum sensing que les permitan establecer comunicación entre estos microorganismos para la búsqueda de algún compuesto, la síntesis de metabolitos secundarios. Entonces, más bien ellos dicen como llegará primero y se establecerá aquel microorganismo, aquella bacteria que tenga las funciones requeridas para colonizar esa superficie. Nosotros estamos de acuerdo con este estudio de Burke porque nosotros no identificamos una comunidad core que fuera similar a la descrita para Australia o para Mar Báltico. Esto no significa que nuestras macroalgas no tengan una comunidad core, de hecho la tienen, solo que esta comunidad core no es igual a la descrita en otras regiones del mundo. Entonces, pues, como conclusiones de esta primera parte, pues, nuestro estudio describió por primera vez la comunidad de bacterias epífitas de Ulva lactuca a partir de dos enfoques. El primero, pues, es relacionado con el aislamiento e identificación de bacterias cultivables, y el otro, pues, a partir del análisis de la flación no cultivable, específicamente de la región B3 a B4 del gen AR ribosomal 16S. Entonces, como vimos, digamos, en la aproximación cultivable, el género Vibrio predomina, mientras que Proteobacteria, Bacteroidetes, Cianobacteria, Deinococcus termi y Actinobacteria, pues en la no cultivable. Nosotros creemos que los cambios generados por el fenómeno del Niño pudieron influir en las diferencias encontradas a nivel de composición y abundancia de los géneros bacterianos. Perdón. Y finalmente, pues no tenemos evidencias suficientes para afirmar que exista una comunidad core de bacterias epífitas que sea similar a la descrita para otras regiones del mundo. Y pues otra vez les hago énfasis en que sí tenemos una comunidad core, eso ya lo comprobamos, ahí por lo menos el 53% de los órdenes encontrados se mantienen en todos los muestreos, lo que significa que sí hay una comunidad core, pero pues esta no es igual a la que se ha reportado para otras regiones del mundo. Bueno, la segunda parte de esta charla tiene que ver con la evaluación de la actividad enzimática.
de la comunidad de bacterias epífitas de macroalgas de la especie Ulvalactuca. Entonces, para esto pues también abordamos dos aproximaciones, pero pues tuvimos que acceder a un contrato marco de acceso a recursos genéticos y sus derivados, porque pues este estudio estaba enfocado en bioprospección. Y pues este fue el contrato número 1 de la Universidad Nacional en la época. Entonces, para la aproximación dependiente de cultivo, lo que hicimos fue emplear las bacterias que habíamos aislado previamente, como les mencioné hace un rato, y luego pues hicimos el tamizaje de las actividades enzimáticas de interés, particularmente amilolítica, celulolítica, lipolítica y agarolítica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente usar medios de cultivo con NaCl, debido a que son organismos marinos, y adicionalmente con los sustratos que nos interesaban. Entonces, para amilasas utilizamos almidón, para celulasas utilizamos MC, para lipasas utilizamos tributirina y para agarasas básicamente lo que vimos fue el rompimiento del agar por parte de las bacterias. También nos llamaban mucho la atención los sideróforos, pues porque son quelantes de hierro, pues digamos que son ampliamente estudiados en el mar, entonces quisimos hacer el tamizaje de sideróforos también, como digamos una evaluación adicional. Con los resultados hicimos análisis estadísticos, básicamente Kruskal-Wallis y componentes principales. Cuando ya tuvimos los resultados, 3 de nuestras cepas que fueron, digamos, promisorias para estas actividades las depositamos en una colección, en la colección de la Javeriana, pues porque esto es, digamos, requisito para cualquier publicación de este tipo. Para la aproximación independiente de cultivo, lo que hicimos fue construir una librería a partir de ADN extraído de bacterias epífitas, y para esto empleamos como hospedero heterólogo, una cepa, la cepa Escherichia coli LMG 194, que nos la, digamos, después de varios ensayos vimos que fue la que mejor funcionó para la expresión de los genes de interés. Hicimos, pues después de construir la librería, hicimos el tamizaje de las actividades enzimáticas de interés en los clones obtenidos. También evaluamos las mismas actividades, a excepción de agarasas. Seleccionamos los clones con actividad enzimática y pues finalizamos tratando de separar y caracterizar particularmente una esterasa que pudimos expresar, que fue pues digamos la parte final. Entonces, como resultados del componente cultivable, como ya habíamos hablado, pues obtuvimos 273 aislamientos. Estos aislamientos, pues ustedes ven aquí las fotografías de algunos de los halos que se formaron. Este es para celulasas, para amilasas, algunos halos para lipasas. Como les mencioné, la actividad agarolítica se evidenció por el rompimiento del agar, que normalmente se dio en el centro del medio. Y estas fotografías corresponden a la revelación de la actividad de la producción de sideróforos mediante un ensayo, pues digamos que empleado para estudios cualitativos, que es el método OCAS. Entonces, como resultados, pues obtuvimos que el 67% de las cepas presentó actividad amilolítica, el 82% actividad celulolítica, el 16% actividad lipolítica, el 10% actividad agarolítica y el 60% produjo sideróforos. Pues esta torta básicamente lo que nos muestra es que el 56% de los aislamientos tuvo actividad en al menos uno de los sustratos, además de producir sideróforos. Entonces, digamos que los porcentajes son importantes y nos estaban dando luces sobre el potencial que tienen estas cepas en la síntesis de diferentes tipos de enzimas y pues sideróforos. Tras juntar todos los datos de los halos, digamos el diámetro de los halos para cada una de las actividades, construimos pues esta gráfica de componentes principales y pues básicamente vimos dos tipos de agrupamientos. Uno que agrupa los resultados para 2014 y 2016 y uno que agrupa los resultados para 2015. Digamos que esto es similar a lo que vimos anteriormente. 2015 pues fue el año que presentó mayor diversidad y pues también en este caso fue el año en el que se presentaron diferencias en cuanto a las actividades enzimáticas. Pero, ¿qué explica pues este potencial de las bacterias epífitas como fuente de enzimas de origen marino? Como lo hablamos al comienzo de la presentación, pues presentan carbohidratos, presentan lípidos, presentan proteínas que pueden ser asimilados por estas bacterias epífitas.
Adicionalmente, pues algunos estudios han reportado que contienen alrededor de 20% de almidón, pues lo que hace que sinteticen amilasas para poderlo, pues, digamos, consumir. Adicionalmente, presentan celulosa, que puede ser utilizada por las bacterias epífitas y pues carecen de lignina, además de presentar bajos niveles de hemicelulosa, lo que facilita la hidrólisis de estas macroalgas. Finalmente, pues no sé si lo ven, pero pues existe limitación por hierro en esta superficie, lo que hace llamativa la síntesis o lo que hace necesaria la síntesis de sideróforos para poder captar el hierro disponible. En cuanto a la actividad enzimática a través del componente no cultivable, pues nosotros construimos las librerías, como les mencioné, empleando esta cepa E. coli LMG 194, que digamos el uso, la principal atributo que tenía, pues era permitirnos la expresión de los genes de interés. Entonces aquí en estos primeros cuadritos ustedes ven uno de los clones de interés que presentó actividad en medio con tributirina al 1%. Como les mencioné, pues evaluamos actividad enzimática para todos los diferentes sustratos, para almidón, para celulosa, pero pues nos quedamos con la actividad lipolítica porque tuvimos muchos problemas con mantener la expresión de los genes de interés. Digamos, este fue uno de los clones en donde pudimos mantener la expresión, pero pues para las otras actividades lo que pasaba era que hacíamos repiques, volvíamos a evaluar la actividad y se perdía totalmente. Entonces, digamos que nos quedamos con este clon y pues seguimos adelante los ensayos que venían con este resultado. Entonces, aquí vemos en medio con tributirina y aquí abajo básicamente vemos evaluaciones en otros medios de cultivo, este particularmente es Twin 20, y este es con rodamina. Estos son los controles positivos. Entonces, la degradación de este Twin 20 se evidencia por la formación de precipitado, como ustedes lo ven acá, para nuestro clon y para el control positivo. Mientras que la degradación de aceite de oliva se revela con rodamina, expuesta a luz ultravioleta, y pues la idea es ver pues fluorescencia. Para nuestro caso no se observó pues en comparación con el control positivo. Esto nos decía que pues este clon estaba sintetizando una enzima que era capaz de degradar tributirina y adicionalmente Twin 20, pero no ácidos grasos de largas cadenas. Entonces por eso pues creemos que se trata de unas teras. Luego pues trabajamos mucho en la separación de esta enzima de interés. Al comienzo no la podíamos separar, evaluábamos actividad y no se veía nada. Entonces, tratamos de utilizar una metodología que se utiliza para separar proteínas recombinantes que forman cuerpos de inclusión, porque pues esto es común cuando se hace expresión heteróloga. Entonces, la idea es que estas proteínas forman agregados densos de proteínas desde un 40 hasta un 90%. Y pues estos cuerpos de inclusión tienen como fin proteger a esta proteína recombinante de posibles mecanismos de degradación por parte del hospedero. Esto pues nos facilita un poco la vida porque podemos separarla más fácilmente, pero pues a nivel biotecnológico es una característica que no es deseada. Efectivamente, pues pudimos separarla a través de una metodología de aislamiento de cuerpos de inclusión. Esta es la banda que nos interesa, alrededor de 29 kilodaltons, y logramos obtener 1 miligramo de proteína. Luego, con esta proteína que habíamos obtenido, pues lo que hicimos fue realizar algunos ensayos para ver cuál era la temperatura óptima para la actividad de esta enzima, el pH, y pues también probamos algunas concentraciones de sal. Evaluamos un rango entre 0 y 65 grados, un pH entre 5 y 10 y salinidad entre 0 y 4 moles por litro. Y encontramos que la actividad óptima de esta enzima se presentaba a 60 grados, a un pH de 8 y a una concentración de sal de 1 mol por litro. Entonces, pues nos llama la atención porque pues estas características resultan ser interesantes en procesos biotecnológicos, dado pues las altas temperaturas y las condiciones de pH alcalino y de salinidad. Entonces, como conclusiones, pues estas dos aproximaciones nos demostraron el potencial biotecnológico que tienen las bacterias epífitas de Ulva lactuca como fuente de enzimas de origen marino.
A través de la aproximación dependiente de cultivo vimos que el 56% de las bacterias aisladas de la superficie presentaron actividad enzimática en al menos uno de los sustratos evaluados, además de producir sideróforos. Logramos expresar una esterasa E. coli LMG194. Esta enzima pues tuvo propiedades interesantes al exhibir pues altas temperaturas, una actividad de 60 grados centígrados en condiciones de pH 8 y a una concentración de cloruro de sodio 1 mol por litro. Entonces, estas propiedades podrían ser interesantes, digamos, en la industria de textiles, de detergentes o en la industria alimenticia. Sin embargo, pues te dejo la claridad de que lastimosamente esta enzima se expresó como cuerpo de inclusión, lo cual, pues, digamos que necesita más estudios para poder pensar en algún momento en emplearla a nivel industrial. ¿Qué estoy haciendo actualmente? Pues a partir de los resultados que obtuvimos con esta investigación, que básicamente fue mi tesis doctoral, pues he seguido trabajando en el tema. Actualmente pues trabajo con uno de los aislamientos que obtuvimos, que es Bacillus yemenensis. Este microorganismo, como les muestro acá, presentó actividad lipolítica, celulolítica, además de producir sideróforos. Entonces lo que hicimos fue extraer el ADN, secuenciar todo el genoma a través de Illumina MySeq. Trabajamos en el ensamblaje de nodo y con un genoma de referencia, también pues en la anotación. Y en este momento pues estamos tratando de comparar este genoma con genomas de bacilos cercanamente relacionados, y lo que queremos es construir pues un análisis comparativo en términos de genes codificantes para enzimas y para metabolitos secundarios. Entonces eso es en lo que actualmente estoy trabajando en el postdoc. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues nosotros sabemos que hay que continuar con la evaluación de otras actividades biológicas en los aislamientos de bacterias epífitas. Tenemos amplio interés en los metabolitos secundarios, es algo que no se ha estudiado y que creemos que puede ser muy interesante, así como en otras enzimas, pues digamos que no tan comunes. En este momento pues hay un estudiante de maestría que está trabajando conmigo y que está buscando la casas y liasas en estas bacterias epífitas. Sería muy interesante proponer estudios de metatranscriptómica o metaproteómica que nos permitan comprender mejor en un panorama global como la interacción que existe entre bacterias epífitas y el hospedero macroalgal. Nosotros dimos el primer paso, nosotros ya sabemos cuáles son los grupos más importantes, sabemos que sintetizan enzimas, sabemos que estas enzimas participan en la interacción, pero pues a nivel funcional tenemos que ahondar mucho más para entender mejor las interacciones. Sabemos que tenemos que continuar con el trabajo en la expresión heteróloga, pues porque, como les mencioné, hay problemas que nos impiden un poco avanzar a una escala mayor. Adicionalmente, pues realizar otros tamizajes de actividades enzimáticas en la librería que tenemos. Y pues finalmente también nos interesa mucho avanzar en estrategias a nivel de laboratorio para ampliar el abanico de bacterias que podemos aislar. Tenemos el limitante de que el 1% solamente de los microorganismos de las bacterias puede ser cultivado en el laboratorio, entonces pues hay que trabajar más en estrategias que nos permitan pues ampliar un poco este porcentaje. Estos fueron algunos de los productos, pues gracias a este trabajo pudimos ir a varios congresos, en póster, presentaciones orales, y pudimos pues publicar los resultados en algunos a través de algunos artículos de investigación. Finalmente, pues estos fueron las entidades que nos ayudaron con financiación, pues EMARIN, que es una entidad que financia proyectos de investigación relacionados con el mar, el Consejo Profesional de Biología también. Digamos que pude acceder a una beca que me permitió tener algunos recursos para la tesis, la Universidad Nacional de Colombia a través de su programa de investigaciones, Colciencias, ahora MinCiencias, que pues me otorgó la beca para hacerle el doctorado, perdón. La Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Instituto de Biotecnología y Microbiomas, que pues nos brindaron infraestructura para algunas de las pruebas que hicimos. Entonces, pues muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias Natalia por tu presentación, me pareció excelente. Entonces, antes de empezar con la ronda de preguntas, siempre hacemos estas
sesión como de paredón. Entonces queremos saber que nos cuentes más de tu experiencia personal, cómo te formaste, cuáles han sido tus experiencias de pronto, por ejemplo, al conseguir becas, tus trabajos de investigación, qué recomendaciones les darías a los estudiantes que están hasta ahora pues en el transcurso de su carrera profesional. Bueno, pues yo, como lo mencionaste, pues soy bióloga marina, entonces desde que estaba en el pregrado, pues me incliné mucho más por los microorganismos, más que por los peces o bueno, los corales o digamos lo que todo el mundo esperaría, lo que casi todos se inclinan. Entonces, pues cuando terminé, digamos que me vinculé con el grupo de investigación de la Tadeo que trabajaba pues con este tema de microorganismos. Eh, Ahí pues empecé, luego pues hice mi tesis, trabajé con cianobacterias y luego pues me vinculé a la Nacional y en la Nacional pues empecé en un tema que no era marino, pero pues que sí era como para la época era una de las aproximaciones digamos de vanguardia que era proteómica, entonces pues yo quería aprender proteómica para aplicarla pues después en algún estudio particular en el tema marino. Entonces ahí aprendí proteómica, hice mi tesis y luego pues seguí con el grupo y pues mi directora de tesis me permitió como abrir esta nueva línea en el grupo que era 100% pues de organismos terrestres, microorganismos terrestres. Entonces abrí la línea, ahí comenzamos a vincular estudiantes pues que trabajaron a la par conmigo iniciando este proceso. Entonces, pues fue una experiencia muy gratificante, pues porque ellos llegaron, algunos biólogos marinos, algunos biólogos de allá de la Nacional, algunos estudiantes del mayor. Básicamente, pues es gente que te contacta y te dice pues que tiene interés en trabajar en este tema y pues desde que tengan la disposición, pues es súper importante vincularlos y que ellos también pues hagan los contactos. Entonces empezamos a trabajar en esto, y pues fue un proceso que partió de cero, o sea, este proyecto no tuvo financiación garantizada, sino solamente mi beca. Entonces yo tenía la beca de doctorado de Colciencias en su época, ahora MinCiencias, y pues a partir de ahí pues pasamos proyectos a donde pudimos, como ustedes pudieron ver. Entonces primero la universidad, gracias a eso pues inició el proyecto, tuvimos algunos recursos de la universidad, de la Dirección de Investigaciones, luego pasamos un proyecto a Semarín, pues Semarín, pues digámoslo, tiene cosas, digamos, chéveres, pero pues también es pequeño, entonces solamente son las instituciones que están vinculadas a Semarín y que tienen pues programas que relacionados con ciencias marinas, entonces pues eso es como lo malo, que solamente es para ciencias marinas. Entonces pasamos el proyecto, también tuvimos financiación de ellos. Luego yo me enteré que habían becas en el Consejo Profesional de Biología, entonces pasamos el proyecto al Consejo Profesional de Biología. O sea, tuvimos experiencias ganadoras, digamos que tuvimos la financiación, pero también pasamos el proyecto en muchos sitios donde no, pues básicamente no obtuvimos financiación. Entonces digamos que es como la experiencia completa fue esa, desde plantear el proyecto hasta conseguir los recursos para poderlo desarrollar, pero pues digamos tocando varias puertas se logró y logramos sacarlo adelante y obtener pues, los resultados que ustedes vieron. ¿Qué consejos les daría? Pues desde que están, digamos, en formación es importante como ir buscando, ir contactando a los investigadores como de las temáticas de su interés, que pues es importante vincularse a los grupos desde pequeños, como ir conociendo lo que se hace, asistir a los seminarios, ver los trabajos de los demás, y pues eso le va dando una experiencia para pues formular sus propios trabajos y para buscar diferentes oportunidades. Digamos que eso me parece que funciona y me ha funcionado y pues lo veo que funciona para otros investigadores. Listo, Natalia, muchas gracias. Entonces, no sé, de la audiencia, ¿alguien tiene una pregunta que le quiera hacer a la doctora Natalia? Profe Jaime, adelante. Gracias, buenos días para todos. Doctora Natalia, muy buenos días, muchas gracias por su interesante y novedosa conferencia para nosotros. Sabemos de la importancia de las macro y microalgas en la biotecnología y en muchos otros aspectos. Pues es una maravilla poder saber que usted
está pues en tan alto vuelo ya en estos temas. Yo hubo algo que no pude entender y entendí tan poquito que yo creo que hasta la pregunta le va a parecer complicada, pues se la voy a hacer de todas maneras. En la segunda conferencia, al inicio, usted habló de Escherichia coli como lo que yo entendí, discúlpeme si la pregunta pues está totalmente desenfocada, es que realmente no pude comprender. ¿Ustedes por qué utilizaron Escherichia coli como para hacer de patrón en su molécula de ADN para otras bacterias? Yo no entendí cómo fue esa cosa ahí. Sí le doy una luz Sí, señor. de Sí, lo que señor, quiero sí. saber. Sí, le entiendo, sí. Lo que pasa es que nosotros, como usted lo vio, como les mostré, siempre utilizamos las dos aproximaciones. Entonces, la que se basaba en cultivo de microorganismos aislados y la que se basaba en el ADN total. Entonces, lo que nosotros hicimos fue extraer el ADN total de esa comunidad de bacterias epífitas y luego utilizamos Escherichia coli para introducir ese ADN total y poder buscar los genes que nos interesaban. Lo utilizamos como hospedero heterólogo para poder expresar los genes de interés. ¿Me hago entender? No le pude comprender. Es decir, aislamos el ADN total de las bacterias, ¿sí? Porque pues usted sabe que hay muchas bacterias que no se pueden cultivar en el laboratorio. Entonces, una de las maneras que utilizan los investigadores para poder pescar esas otras bacterias que no se pueden cultivar en el laboratorio es extraer el ADN total y luego tratar de introducirlo en hospederos como Escherichia coli para expresar esos genes y ver pues qué actividades se presentan en esos genes. ¿Me hago entender? Ya entendí. O sea que ustedes extrajeron todo el ADN mezclado de todas las bacterias. Exactamente, y ahí queríamos pescar aquellas que no están cultivadas, pues para tener una aproximación más amplia de todo lo que había ahí. Entonces, después de que obtuvimos el ADN, tratamos de expresar esos genes en Escherichia coli, en ese hospedero, para poder ver pues qué tipos de genes encontrábamos. Vimos clones con actividades enzimáticas que nos interesaban, pero lo que le digo, el problema de la expresión estereóloga son muchos problemas, pero uno de ellos es que las actividades se van perdiendo con el tiempo. Entonces pudimos mantener la actividad solamente en ese clon y luego vimos que pues obviamente que tras hacerle varias pruebas en diferentes medios de cultivo, pues tenía actividad sobre tributyrina, sobre diferentes ácidos grasos y por eso pues nosotros decimos que puede ser una esterasa y tratamos de hacer las pruebas después con esa esterasa. Súper, doctora, le agradezco mucho y felicitaciones. Gracias, muy amable, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces damos la palabra al profe Duvernay, que también tiene una pregunta. Bueno, muy buenos días. Gracias por la conferencia, excelente. Doctora, quisiera hacer una pregunta. ¿No se hizo una evaluación de secuenciación de metagenomas como para tener una visión panorámica de las posibilidades biotecnológicas? Sería la primera. Y la segunda sería como una solicitud, bueno, pregunta-solicitud. ¿Es posible acceder a las genotecas que ustedes tienen de este estudio y cómo podría ser el proceso? Bueno, la primera pregunta, nosotros solo hicimos 16S para ver la diversidad de grupos. Metagenómica de ADN, pues empleando metagenómica para ver todo el ADN, no lo pudimos hacer porque pues digamos que el presupuesto que teníamos en ese momento no nos daba. Entonces la aproximación funcional solamente la empleamos para buscar estas enzimas que nos interesaban. Pero sí, obviamente que eso es algo que hay que hacer para entender pues la totalidad de funciones que existen en esa interacción entre las macroalgas y las bacterias. Respecto a acceder a los genes, bueno, a la librería y digamos a las bacterias que tenemos, pues claro que sí, desde que pues, usted me puede contactar y con mucho gusto podemos ver pues cuál es el interés y para qué se usarían y hacer pues todo lo que se necesite para que pueda acceder a ellas. Doctora, le agradezco muchísimo. Quedo entonces atento a su correo para poder hacer como una consulta inicial. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, Aquí lo listo, pongo. muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas en la audiencia, en el auditorio.
Listo, Natalia, yo creo que entonces quedamos así. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Excelente todo. Te agradezco mucho el habernos compartido un poco de tanto conocimiento que tú tienes y nada, pues muchas gracias y para una próxima oportunidad ojalá podamos establecer lazos de comunicación y de colaboración. Sí, claro que sí. Sí, totalmente abierta cuando quieran establecer colaboraciones. Muchas gracias por la invitación y pues quedo atenta a lo que necesiten. Este es mi correo por si cualquier cosa. Listo, Natalia, muchas gracias. Hasta luego entonces. Bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.